Bienvenidos a este tutorial número 13 del curso del Laravel 8, donde estamos construyendo un blog. En este tutorial nos vamos a centrar a terminar nuestro menú dinámico. Esta es la parte 3, lo vamos a dejar completo en el día de hoy. Para esto vamos a mirar las relaciones muchos a muchos en Laravel, cómo funcionan, de la misma manera que las View Composer, para poder tener entonces variables globales en nuestro theme o en nuestro temeado. Aparte de eso, hemos hecho un cambio muy importante a nivel de la estructura del ER de nuestro proyecto, así que sean todos bienvenidos a este tutorial. Lo primero que hemos hecho entonces es que he cambiado la estructura de nuestro ER y, como pueden ver en pantalla, simplemente he llamado las tablas en manera singular. Y la razón por la que he hecho esto es para poder manejar entonces la misma nomenclatura en todo nuestro proyecto. No que nos toque crear el atributo Protected Table en algunos modelos y en otros no. Esto nos va a permitir que nuestro proyecto sea mucho más homogéneo. Simplemente por eso hice ese cambio. Si usted colabora en Patrons, usted se va a dar cuenta que aquí en Patron precisamente le he subido la imagen y le he subido el archivo también del modelo ER para que usted mire esos cambios. De la misma manera, los colaboradores de Patreon tienen acceso completamente al Git, y en el Git pues pueden ver que hemos cambiado ya toda la migración también de las tablas. ¿Esto para qué? Para poder ya trabajar con esta nomenclatura. Lo único que van a tener que hacer si ustedes siguen el proyecto es simplemente hacer un migration. Entonces hacemos este migration fresh. Él lo que va a hacer es que va a borrar y va a instalar nuevamente todas las tablas con las migraciones ya completamente corregidas en tablas en singular, y posteriormente entonces instalan o hacen la instalación del rol y el usuario superadministrador. Una vez que hagan esto, podemos mirar aquí en la base de datos que ya tenemos entonces la nueva base de datos con todas las tablas en singular, como podemos ver acá, con el rol ya creado, el primer rol superadministrador, el usuario también, y este usuario asociado a su rol correspondiente. De esta manera entonces ya podemos loguearnos en nuestro sistema, y aquí estamos en la parte de menús donde estábamos anteriormente. Lo que voy a hacer a continuación entonces es simplemente crear un menú de rápido, un menú que le va a llamar navegación. Posteriormente la URL de ese menú va a ser un menú padre, entonces simplemente JavaScript, y no le vamos a poner de momento icono. Bueno, aquí tenemos un problema. Note que cuando estoy guardando me está buscando la tabla menús. Esto fue por los cambios que acabamos de hacer. Entonces vamos a corregir eso. ¿En dónde está el error? Bueno, el error debe estar aquí en la validación. Vamos a ir a esta validación. Inmediatamente me dice que la tabla menús no existe. Entonces simplemente le cambiamos aquí a menú. Debe ser lo único donde está generando el problema. Vamos a intentar otra vez. Vamos a reenviarlo. Y ya el menú ha sido creado automáticamente. Ve correctamente. Si venimos al listado, entonces aquí me dice que hay un problema porque el index menú, si no lo encuentran, el index Blade. Vamos a corregir eso porque esto ya no es menús ID, sino menú ID. Aquí podemos verlo entonces que ya no es menús ID, sino menú ID. Y creo que con eso entonces estamos listos. Vamos a ver si es cierto. Y listo, ya lo tenemos. Tenemos entonces el primer menú creado. Vamos a crear otro que se llame simplemente menú. La URL de esto va a ser admin backend menú. Es para accesar al menú, y posteriormente le ponemos un icono. Si volvemos al listado, entonces ya lo tenemos. Y pueden ver una cosa que ya he hecho antes de comenzar el video, que es lo que voy a explicar. Es una de las partes que voy a explicar en este video. Si yo vengo acá y muevo este menú y lo hago parte de este menú como si fuera un hijo de este menú navegación, entonces nos vamos a dar cuenta que si recargo ya aparece siempre ahí. Ya estamos guardando entonces no solamente los padres con los hijos, sino también el orden en el que va ese menú. Va a crear un nuevo menú al que vamos a llamar Dashboard, que ese ya lo teníamos creado anteriormente, y esa es la URL que simplemente se llama, déjeme yo reviso acá. Aquí la tenemos. El dashboard simplemente va a ser admin backend. Entonces guardamos esta URL. Justo aquí va a ser así, admin backend, le decimos guardar. Si le vemos al listado, entonces note que ya el dashboard queda aquí abajo. Si lo muevo acá arriba, nos damos cuenta que ya queda ordenado, y si guardo, ya ha guardado el orden. Si vamos a menú, entonces nos damos cuenta en la tabla menú que aquí está todo, que en menú los padres, como pueden ver, tienen null, y el hijo que hace parte del menú ID1, que es esto que este menú hace, es un hijo de este menú navegación. Entonces ya estamos trabajando eso, se lo voy a explicar
a continuación cómo realmente trabaja. Entonces, los cambios que tenemos para el día de hoy son todos los cambios de migraciones que ya les expliqué de qué se trata. Simplemente he cambiado para que las tablas sean en singular todas. Usted tendrá acceso a esto a través del GIF si es un colaborador de tutoriales virtuales. Listo. Aparte de eso, entonces vamos al backend, al menú controller, y en el menú controller, si nosotros venimos aquí, bueno, tenemos todos estos archivos que hemos modificado, y en el instalador también hice un pequeño cambio, es porque role estaba dentro de models y lo he puesto en backend role. Eso es lo único que he hecho en el archivo instalador, que recordemos que el archivo instalador es un comando, es un command de Artisan para poder crear lo que es el usuario, el rol superadministrador, el usuario administrador, y luego agregar a ese usuario el rol como tal, el rol que se creó anteriormente a través de una relación muchos a muchos que tenemos ya en la tabla de usuario que explicamos anteriormente. Ahora, en menú controller, si venimos qué cambios hemos hecho en menú controller, pues he creado simplemente un método que se llama guardar orden. Aquí vemos ese método. Vamos a inspeccionar entonces ese método. ¿Qué hace ese método guardar orden? Bueno, este método simplemente le inyectamos el request, preguntamos si es una petición vía alias, porque recordemos que si nosotros venimos acá a los archivos public assets back, aquí están los JS. Dentro de JS aparecen los page y dentro de los page está entonces scripts y aquí está menú. Entonces recordemos que a través del nestable nosotros enviamos el menú. El menú simplemente es una serialización de todo ese menú que tenemos creado acá, que nestable se encarga de enviarlo automáticamente y lo vamos a enviar a esta URL. Admin backend menú guardar orden, URL que ustedes pueden encontrar acá en las rutas web. Si nosotros venimos acá, entonces aquí está menú guardar orden, pero recordemos que está dentro de un grupo cuyo prefijo es admin backend. Entonces por eso es que aquí tenemos precisamente esto. Vamos acá y traigamos este archivo. Entonces lo enviamos allá, lo enviamos tipo post y eso es un JSON. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Entonces simplemente he creado un método estático. Aquí está un método estático al que le paso precisamente ese request menú que me va a enviar directamente en stable serializado y lo voy a mandar a este método estático que he creado en el modelo menú, en la clase menú que es el modelo. Aquí está guardar orden, recibo ese menú como tal y posteriormente lo que hago es un JSON de code. Lo convierto simplemente en un array como tal y lo pongo aquí en menús. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, muy sencillo, simplemente yo tomo menús. Aquí este bar me va a pasar cuál es el orden en el que está ese menú. Esto es lo que les estoy mostrando acá, es lo que hace directamente en Stable. No voy a explicar mucho de cómo funciona en Stable, sino lo que estoy haciendo aquí a nivel realmente de PHP. Entonces simplemente en el bar va a estar como tal el orden y yo simplemente le sumo un 1 para que sea ese orden más 1 donde lo voy a ubicar. Posteriormente va a ser el orden y va a ser el menú como tal. Entonces note que ese menú tiene un ID, un campo llamado ID. Ese campo ID, entonces lo voy a buscar self. Estoy llamando a self, que quiere decir esta misma clase, que no es otra cosa sino una clase relacionada con la base de datos menús o con la tabla menú de la base de datos. Búsqueme donde el ID sea ese menú como tal y actualícemelo con menú ID nulo, porque esta es la parte superior como tal. Estos son los padres y recordemos que los padres simplemente en el menú ID pues es nulo. Pero además de eso verificamos si ese menú que estoy recorriendo en este momento, que se llama Value, que podría llamar realmente menú, vamos a ponerle así, menú, menús as menú, y cambiémosle aquí por menú, menú y aquí menú. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Notemos que lo único que estoy haciendo es preguntando si ese menú tiene hijos. Entonces, si ese menú tiene hijos, voy a llamar a un método privado que he creado aquí también que se llama guardar orden de los hijos. Y esta va a ser un método recursivo que él mismo se va a estar llamando todo el tiempo. Entonces, notemos que aquí simplemente pongo los superiores, los padres como tal, y posteriormente pregunto si ese menú tiene hijos, entonces se lo paso. Aquí, ¿qué le paso? Los hijos, que sería menú children, con el padre como tal. Aquí está, este padre como tal lo necesito para actualizar acá el menú ID. Y eso hago, entonces lo hago acá, lo único que hago es hijo ID, que me busque ese menú, lo actualice aquí con cuál es el padre, del padre que me le llega y el orden como tal.
y pregunto si ese hijo tiene también hijos, entonces otra vez lo único que hago es pasarle a este mismo método, otra vez guardar orden hijos con con los hijos del children y con ese hijo que sería el padre ahora de estos hijos que vamos a enviar después. Y de esta manera, entonces el menú ya es completamente dinámico, no importa cuántos padres, hijos, nietos de ahí para allá tenga, estos dos métodos me van a solucionar eso. Eso es lo que he hecho aquí entonces para lo que tiene que ver con ordenar esto. No importa que yo suba acá, ya una vez que lo recargue ya quedó guardado, vuelvo y lo bajo y ahí tenemos entonces. Por ejemplo, si yo voy a crear otro menú, ese menú lo voy a llamar seguridad, por ejemplo, y dentro de seguridad voy a poner, va a ser JavaScript también y le voy a decir guardar. Entonces si volvemos acá, ahí tengo ese menú seguridad. Entonces lo que voy a hacer es simplemente subo este aquí y tengo ahí seguridad. Y voy a crear otro menú. Dentro de seguridad va a ser entonces permisos. Aquí está. Esto va a estar. ¿Dónde van a estar los permisos? Bueno, los permisos también van a estar acá dentro de admin backend, pero va a ser permiso. Listo, guardar. Aquí está. Si volvemos acá, entonces ya tengo aquí los permisos acá. Los voy a bajar y lo puedo meter aquí también. Ahí ya voy entonces armando mi menú. Aquí tengo lo que es la navegación, puede ver. Entonces el menú aquí adentro va a quedar menú rol también, que ya lo vamos a revisar. Y dentro de seguridad aquí también va a quedar rol. Vamos a crear acá, por ejemplo, rol. Va a ser también admin backend rol. Esa va a ser la URL. Ya tengo el menú creado acá. Lo puedo bajar aquí y subamos este y lo puedo meter acá. Listo. Entonces si recargo, ahí ya tengo en seguridad, tengo permisos y tengo rol. Pongamos este aquí arriba, primero los roles y luego los permisos. Aquí está entonces. ¿Qué me hace falta aquí? Bueno, me haría falta aquí menú rol como tal, que no he creado las rutas para eso, pero vamos a hacerlo para entonces explicar cómo armar este menú de esta parte de acá. Bueno, he creado las dos rutas para menú rol. Aquí están, rutas del menú rol. Va a ser una de tipo get y una de tipo post. La de tipo get simplemente para desplegar la pantalla con un nombre de ruta llamada menú rol. Recordemos que todas estas rutas que están dentro de este grupo pues tienen el prefijo admin backend, así que debemos accesar a ella a través de admin backend menú rol. Y tengo otra que es de tipo post, es simplemente para guardar la información de qué rol o qué menú pertenece a qué rol. Esto va a apuntar a una clase que se va a llamar menú role controller, que es la que se va a encargar de hacer las peticiones request para esta funcionalidad. Vamos entonces a crear ese menú role como tal. Para eso php artisan make controller y lo vamos a meter dentro de, aquí podemos ver que dentro de esta backend, vamos a ponerla dentro del backend y lo vamos a llamar entonces menú role controller y vamos a pasarle el R para que me cree de una vez los métodos. Entonces notemos que aquí ya lo tenemos, simplemente va a ser index y guardar. Estos dos son los métodos que necesitamos. O vamos a ponerlo aquí que realmente este es el de storage, guardar. El resto de métodos no los vamos a necesitar absolutamente para nada, los podemos borrar. Ya tenemos entonces esos dos métodos iniciales, el index y el guardar. Vamos entonces a devolver acá, simplemente vamos a hacer lo mismo que hacemos aquí. Vamos a retornar una vista, perdón, aquí. Retornemos una vista que se llame menú role dentro de index y no vamos a pasarle nada de momento. De momento no vamos a pasarle ningún parámetro a esa vista. Vamos de momento a crearla aquí. Aquí vamos a hacer un folder entonces, nueva carpeta que se llama menú role. Y dentro de menú role vamos a crear un nuevo archivo que se llama index.blade. Aquí vamos entonces a crear la manera de poder ver los menús asociados a los roles como tal. ¿Qué vamos a necesitar allá? Bueno, lo único que vamos a necesitar allá son los menús y los roles. Entonces vamos aquí a role como tal y vamos a llamar al método role y digámosle order by id y hagámosle un get. De esta manera entonces obtengo los roles. Esta es la forma de hacer una consulta rapidísima en Eloquent con Laravel. Simplemente
Aquí llamo al modelo rol como tal, que está asociado a una tabla, le digo que me ordene por ID y que me obtenga todo lo que en esa tabla esté. Voy a pasar después ese dato a esta vista y lo hago con el helper compact, que me permite, ya él automáticamente me convierte este texto rol en esta variable rol y me la envía. Eso es lo único que hace compact como tal. Si yo no quisiera usar compact, recordemos que simplemente debo de pasar un array, ese array sería así, rol, y debe llevar un valor. ¿Y cuál es ese valor? Pues rol. Entonces esto me lo va a convertir este rol me lo va a convertir en una variable cuyo dato es este. Para esto, de una manera mucho más sencilla, usamos compact y le pasamos simplemente la variable. ¿Cuál variable? Esta variable, pero sin el signo dólar. De esta manera ya entonces en menú rol index vamos a tener acceso a los roles como tal y después vamos a tener que tener acceso al menú. Pero el menú vamos a dejarlo de momento ahí para ver qué es lo que tenemos que hacer realmente allí. Bueno, aquí tenemos el template que hemos escogido para este trabajo. Aquí estoy dentro del template y vamos a mirar aquí donde dice tables, pues vamos a buscar una tabla que nos pueda servir para nuestro proyecto. Aquí está un data table como tal. Aquí hay un data table, pero pues en este caso no necesitamos un data table, sino que vamos a usar una tabla convencional. Podemos entonces trabajar, bueno, igual estamos trabajando en Bootstrap 4, entonces, bueno, vamos a mirar aquí cómo trabaja esto, vamos a mirar el código fuente. Aquí está lo mismo, es un rob, un car, todo lo mismo, todo lo que lo que sabemos realmente de Bootstrap 4. Entonces vamos a crear ese diseño de una tabla donde por un lado estén los roles aquí los menús aquí listados, a este lado de acá estén los roles y simplemente un checkbox para ir seleccionando qué rol está asociado con, qué menú está asociado con qué tabla. Listo, aquí entonces tenemos simplemente invocado al archivo dentro de, aquí podemos ver dentro del menú rol index.blade que ya habíamos creado, lo he enlazado aquí de una vez un script que vamos a necesitar dentro de menú rol en index.js, como podemos ver aquí en la carpetica de scripts. Aquí está menú, que ya lo teníamos, y menú rol index.js, de momento está vacío, no hemos hecho nada ahí. Y hemos creado el esqueleto como tal. En el contenido, dentro del sección contenido, que ya debes saber de qué se trata esto, un rob con un call LG12. Y aquí vamos a poner simplemente una tabla. Vamos entonces aquí a Bootstrap 4. Aquí vamos y vamos entonces a contenido. Y dentro de contenido están tables. Entonces estas son las diferentes tablas que nosotros podemos trabajar en nuestro proyecto. Aquí están. Entonces vamos a trabajar, puede ser esta tabla. Entonces, table, vamos a trabajar la cabecera de esta table con este tgadd, listo, pero no con este oscuro, sino con este más clarito, entonces tgadd like. Y aquí, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener dos ths, un th se va a llamar entonces menú, aquí voy a listar los menús, y el otro th va a ser un beforish aquí de roles as role. Y aquí voy entonces a poner otro th donde imprimamos allá adentro el rol nombre. Si esto ya está bien, después tenemos un tbody y listo. Vamos a mirar entonces cómo se vería ese diseño. Sería venir aquí y a menú rol. Dice que la clase menú rol controles no existe. Bueno, no es que no exista, sino que tengo que llamarla acá arriba. Entonces aquí arriba ya la llamó y ya con eso entonces debemos trabajar sin problema. Dice que la variable roles no existe, claro, porque cuando la pasé aquí no la pasé como roles, sino como rol. Ok. Y vamos a recargar. Ahí ya tenemos. Entonces tenemos menú y tenemos superadministrador. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle a esto la clase, table bordered, para que me ponga los bordes. Vamos a mirar. Ok, ahí ya tenemos los bordes y listo. Entonces, después de esto, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos entonces también un forish. Aquí tenemos entonces el forish de menús ASCII menú, así que este es el que va a tener realmente el menú, pero vamos aquí entonces a hacer la consulta de menús. ¿Cuál va a ser la consulta de menú? Pues menú, aquí está, y get menú, aquí. Y
es falsa, entonces no le pasamos absolutamente nada porque no estamos trabajando todavía para la parte frontal. Hay varias formas realmente como podemos hacer esto. Simplemente podríamos también traer todos los menús y simplemente armar esos menús aquí en orden. O sea, podríamos hacer así, order by ID, simplemente hacer esto, hacer aquí un get y listo. Digamos que podríamos traer todos estos menús en este momento así, pasarlos acá. Vamos a mirar qué es lo que sucede si hacemos esto. Entonces, si hacemos esto y lo traemos acá, entonces aquí tendríamos que hacer un td, ¿sí? De menús. Vamos a quitar esto aquí como tal, más menú. Y aquí sería menú nombre, ¿sí? Y después acá, entonces tendríamos que hacer un for each como tal, dentro de este, para poder llevar los, que sería este, sería td, para poder hacer los roles aquí. Entonces, si hacemos esto, vamos a mirar qué sucede. Entonces, miremos que aquí aparece navegación. Ah, bueno, aquí cometí un error porque simplemente no le hice tr aquí. Todo esto debe ir dentro de un tr. td, este es el menú, luego este for each, control X para esta parte de acá. Listo, vamos a revisarlo nuevamente. Entonces mire cómo lo tenemos. Tendríamos navegación, menú, dashboard, seguridad, permisos, rol. Esta es la manera como el menú se va creando. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta manera? Digamos que lo podríamos hacer de esta manera. El problema es que no sabemos aquí menú si es un padre, si navegación es padre, si dashboard es padre. O sea, no sabemos realmente ese tipo de cosas. Entonces note que tampoco están, podríamos simplemente decirle aquí no order by ID, sino order by ID y luego order by orden. Entonces vamos a mirar qué pasa aquí si lo ordenamos por los dos. Entonces me lo ordena por ID y luego por orden, pero realmente no hace nada. Entonces vamos aquí, haz que esto es, vamos aquí a quitar este de aquí y ordenémoslo por el orden en que tenemos el menú allá. Entonces si recargamos, aquí tenemos entonces menú, dashboard, rol, navegación, permisos, ¿sí es? Pero realmente esto tampoco nos da una visión general de lo que vemos cuando venimos aquí a menú. Entonces la idea es que esto que estamos aquí, dashboard, navegación, que es padre, hijo y toda la situación, y en este orden que está acá, nosotros lo pudiéramos ver cuando vengamos aquí a menú rol. Esa es la idea. Entonces para eso, entonces vamos simplemente no a tomarlo order, sino vamos a tomar el menú como lo traemos normalmente, con sus hijos, sus padres, todo lo que se requiere para eso, y vamos entonces a mirar cómo armamos ese menú acá. Entonces, para armar ese menú lo hacemos de una manera muy sencilla, como lo están viendo en pantalla. Simplemente hacemos lo mismo que hacemos cuando estamos mostrando precisamente aquí esto. Prácticamente que hacemos la misma manera de armarlo, pero pues lo mostramos un poco diferente. Notemos que aquí ya tenemos en negro los que son padres como tal. Y posteriormente tenemos con una flechita los que son hijos. Eso quiere decir que menú es hijo de navegación, rol es hijo de seguridad, lo mismo que permisos es hijo de seguridad. Esto concuerda claramente con lo que teníamos anteriormente. ¿Cómo se hizo? Bueno, prácticamente lo mismo, simplemente he creado dentro de menú rol algo que se llama ítem menú, donde le paso menú y una variable menú con el menú como tal, con este menú, y le digo que hijo es no. ¿Esto para qué? Para empezar a armar lo que son los padres. Entonces aquí simplemente voy a preguntar que si hijo sí es, entonces haga un PL4, que eso es un padding left 4 con margen, si no es padre, si no es hijo, entonces póngamelo en negrita, que es lo que están viendo aquí en pantalla, en negrita. Y si es hijo, entonces póngamelo con un PL4 y aparte de eso que si es hijo, hágamele un fast arrow right, que simplemente es ponerle esta flechita. Ahora, ¿cómo sé si es padre e hijo? Notemos que aquí cuando lo paso, le paso que hijo es no, porque voy a empezar a armar los padres. Entonces armo los padres, pero una vez que hay submenú, mire aquí menú, submenú, ASCII hijo, entonces le voy a pasar la variable menú aquí otra vez con este hijo como tal.
aquí a qué vista, a esta misma vista recursiva. Entonces le pongo que hijo sí es un hijo y entonces por eso me lo va a mostrar de esta manera. Ya ustedes pueden ampliarlo, pueden mejorarlo, pueden ponerle contadores por si quieren que hijos de los hijos, pero bueno, eso ya se lo dejo de tarea a ustedes. De momento esta es la manera. Ahorita, ¿qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta simplemente aquí, en esta parte, pues crear un input type, checkbox como tal, con value igual a 1, y ya vamos a mirar que realmente va a ser esto. Pero si venimos acá, entonces nos vamos a dar cuenta que aquí ya va a estar el checkbox. Simplemente para seleccionarlo vamos a poner aquí que esto aquí esté centrado, estos roles estén centrados aquí, class tCenter, y lo mismo vamos a hacer aquí con este de aquí donde esté tCenter. Listo. Ya con esto, si recargamos, entonces aquí tenemos superadministrador y entre más roles tengamos posteriormente, entonces van a aparecer los otros y la idea es que estos menús van a estar disponibles entonces en el superadministrador o en lo que nosotros requiramos. Listo. Ahora, ¿qué nos hace falta aquí? Bueno, nos hace falta simplemente dar esta funcionalidad para terminar este video y lo que es armarlo acá, vamos a tenerlo que dejar entonces para un próximo tutorial. Vamos a darle simplemente a este input checkbox, vamos a hacer esto acá para poner aquí value porque necesitamos ahora saber si está seleccionado o no. Vamos a ponerle una clase que se llame menu role. Voy a crear un data para ese que se llame que es la ruta para guardar como tal y la ruta es menu role guardar. Aquí está y ya voy a explicar posteriormente para qué es menu role guardar. Y lo único que me haría falta aquí es simplemente decirle cuál es el rol. ¿Cuál es el ID? Entonces vamos a llamarlo data menú. Igual va a tener simplemente el rol del menú que sería, en este caso sería menú ID. El data menú ID y el valor va a ser el rol ID. Entonces ya tenemos todos estos datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos un data menú que se llama menú ID para saber que este checkbox como tal pertenece a este menú ID, que pertenece a este rol ID. En el value le mandamos esto. Lo único que nos hace falta aquí sería entonces saber si está chequeado o no está chequeado. O sea, saber si cuando lo abramos ya está guardado en la base de datos o no. Para eso entonces vamos a tener que hacer una consulta más. Recordemos que aquí en la tabla menú, en la clase menú como tal que pertenece a nuestra tabla menú, tenemos una relación muchos a muchos con belongs to many con la clase role que se llama y que se enlaza a través de la tabla menú role y tiene roles. Entonces lo que vamos a hacer en este momento acá es simplemente crear una variable que se llame menús roles, donde tomo menú con sus roles y hágame un get y luego un plug de roles, de estos roles como tal, con el ID del rol y lo convierto en un array. Entonces lo que estoy haciendo acá entonces es, así, hágame una consulta que incluya los roles que tiene cada menú, para eso sirve este with roles, y posteriormente tomo esa data y hago colecciones a través de plug. Entonces voy a hacer una colección que es un array de los roles como tal, o sea, de todos los roles con el ID del menú como tal. Entonces me va a pasar el ID del menú con cuáles son los roles que tiene asociado ese ID de menú. Y lo voy a pasar acá a esta variable. Esto es lo que estoy haciendo. Lo voy a pasar acá y la voy a traer acá. Listo. Ahora, ¿qué me hace falta? Simplemente esto. En esta parte, entonces lo que voy a preguntar es si obviamente utilizo una función de PHP que se llama arrayColumn, que me sirve para buscar simplemente dentro de menú roles, simplemente dentro de menú role, preguntar que este rol ID esté dentro de este array que me va a arrojar esto. ¿Y qué es lo que va a buscar él? Dentro de menú roles, en el ID como tal específico, en la columna ID, que sería obviamente el rol ID. De esta manera entonces debería de verse. Venga a ver, vamos a probar. Aquí cuando lo traiga, a mirar si me recarga. Bueno,
Aquí no aparece absolutamente nada, pero vamos a guardarlo por la base de datos Vamos a almacenarlo nosotros en la base de datos en menú rol. Entonces vamos a insertar que el menú ID dashboard, por ejemplo, pertenezca al rol ID1. Y vamos a decirle continuar. Vamos a revisar si me lo muestra. Entonces aquí ya me lo muestra bien. Note que me lo mostró sin ningún problema. Lo almacené por la base de datos, pero era simplemente para probar. Venga, vamos a menú rol y vamos a insertar otro. ¿Qué insertamos? Que el menú navegación, por ejemplo, pertenezca al superadministrador. Guardamos y ahí ya tenemos el. Entonces de esta manera ya voy asociando, ya asocié este dashboard a este superadministrador, esta navegación, o sea que este es el menú que este superadministrador va a ver. Cuando tengamos más roles vamos a tener que asociarlos. Ya tenemos entonces toda la parte de ver como tal. Vamos entonces a crear en el index.js como tal, pero no en este index.js, sino en el index.js de menú rol. Vamos a crear el código como tal para enviar esta información aquí al menú controller no, al menú controller aquí para guardar automáticamente nosotros esa información. Esto es la parte del código del jQuery. Aquí está, entonces simplemente cuando detecte el menú role change, que es el menú role, entonces este es este input checkbox. Mire lo que aquí se llama menú role. Entonces lo que hago es tomar el this data menu, que podemos ver acá, data menu, que es este. Tomo ese ID de menú como tal, que es este menú ID. Role ID sería el valor, porque recordemos que el valor está aquí en role ID. Aquí está. Y posteriormente si es checked, si está chequeado, entonces mande en estado 1, si no, mande en estado 0. La URL para esto simplemente era que hacía lo de la URL aquí, el data URL, para trabajar con route, menú rol guardar, para no tener que poner aquí la URL automáticamente nosotros o crearla aquí manualmente. Bueno, aquí ya la tenemos con el route. Para eso es que hago este this data URL. Y luego invoco hasta función alias request, donde le paso la URL, le paso la data, que es esta que armé aquí posteriormente con un token. Recordemos que siempre peticiones post en Laravel deben ir el token, y este token lo he impreso aquí debajo de este row en CRF, que lo que hace es poner un campo input oculto, y estoy llamando a ese campo input oculto a través de la etiqueta name o de la propiedad name, que es token precisamente. Lo envío como tal y aquí debo de hacer algo con la respuesta. Por ejemplo, poner un mensaje, mensajes que no hemos todavía seteado en este template, pero lo haremos posteriormente. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en guardar? Muy sencillo. Aquí está la manera tan sencilla de guardar relaciones con Laravel, con Eloquent. Este es el poder de Laravel. Lo único que hago aquí es llamar este menú al menú que le voy a asociar los roles como tal. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo hago a través de la clase menú, que es el modelo. Utilizo un método de Laravel Eloquent que es find or file. Lo que hace esto es buscar un menú o buscar un registro en la tabla a través de el ID de ese registro como tal. En este caso, request menú ID, que es el que me está enviando acá, menú ID. Entonces tomo ese request menú ID y hago un find or file. Esto lo que significa es que si no lo encuentra, inmediatamente genera un 404, el find or file. Si encuentra el registro, lo toma y entonces lo pongo en la tabla menú. Así que en menú yo tengo una instancia de ese registro completo o tengo una instancia de esa clase en particular. Aquí lo único que hago es que esto es una petición Ajax, lo que estoy haciendo acá. Entonces pregunto que si es un request Ajax, entonces me haga esto. Si no, entonces genere una OR 404. Esto simplemente es para darle un poco más de seguridad al asunto. Ahora, lo que hacemos aquí entonces es tomo el menú y notemos que lo que voy a preguntar, esto no es necesario hacer esto, sino que pregunto que si request estado, que estado es otro dato que estoy mandando acá, mire, puede ser 1 o puede ser 0. Entonces lo que voy a preguntar, si request estado es 1, entonces lo que necesito es tomar ese rol como tal. Aquí está. Déjeme que es que esto estaba. Es que lo puedo llamar de las dos maneras. Con input, porque eso realmente es un campo de tipo input, un post, o a través del mismo campo como tal. Entonces así queda mucho más legible. Lo que hago entonces es que si el estado es 1, lo que necesito entonces es tomar este rol como tal y agregarlo a los roles de ese menú.
o la relación de menú que tiene, la relación con roles que tiene ese menú. Y para eso lo hago a través de la relación roles que tiene menú. Si nosotros venimos aquí a menú, pues recordemos que aquí está la relación roles, belongs to many con rol a través de menú rol. Laravel es bien inteligente, si podemos decirlo de esa manera. Entonces, cuando yo ya tengo la instancia roles y le digo attach y le hago el attach de un rol, él automáticamente lo que entiende es que debe de crearle este rol a este menú ID en la tabla puente a través de esta relación roles. Attach es como que le agrego, detach es como que le quito. Y simplemente devuelvo una respuesta de tipo JSON donde la respuesta es el rol se asignó correctamente. Si hago un detach, quiere decir que mire que no me llega 1, sino que me llega 0. Entonces a través de la relación roles hago un detach y lo que voy a hacer es eliminarle a este menú ID este rol específico, y lo que él va a hacer es eliminarlo exactamente, volvamos acá, de la tabla puente que se llama menú rol. Vamos a revisar que las cosas estén funcionando. Entonces voy a recargar y acá tengo los dos que tenía anteriormente. Voy a quitarlos y voy a recargar y podemos ver que ya se han quitado. Ahora si los agrego todos, aquí está, ahí ya están todos agregados. Venimos aquí a la base de datos y están todos agregados. Entonces ya estoy poniendo y estoy quitando menús directamente a un rol en específico. Obviamente aquí después van a haber más roles para poder tener todo esto completo. Y si venimos acá, por ejemplo, notemos que aquí en el JS lo único que dice aquí en la respuesta es que hágame un log de la respuesta, porque aquí estoy devolviendo un JSON con respuesta. Entonces por eso es que aquí en respuesta tengo acceso a ese objeto JSON llamado respuesta. Si yo vengo acá y lo agrego, mire que me dice el rol se asignó correctamente. Y si lo elimino, me dice el rol se eliminó correctamente. De esta manera entonces ya hemos terminado esta parte de tanto la parte de menú, lo que tiene que ver con organizar menús, lo que tiene que ver con menú rol, asociarle menús o roles, perdón, a los menús. Y ya en el próximo tutorial lo que vamos a hacer entonces es que estos menús que tenemos acá, que estén asociados al rol, cuando el usuario se logue, me muestre estos menús aquí armados de esta manera como lo tenemos acá. Eso lo haremos en el próximo tutorial, ya que este está largo. Nos vemos en él.